Tal como conversábamos las veces anteriores, estamos estudiando o recibiendo, ¿cierto?, enseñanza a través de la segunda carta que hace el apóstol Pedro a hermanos, en su segunda carta del apóstol Pedro. Entonces yo los quiero invitar a abrir su Biblia o ir a su celular y vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 2. Perdón, no, me equivoqué. Capítulo 1. Y vamos a ir al verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Leímos desde el verso 16 hasta el verso 21. El apóstol Pedro escribe esta carta fundamentalmente porque él está preso y él está previniendo a la iglesia de falsos maestros que traerían enseñanzas destructoras que irían en contra de la verdad de Cristo y del Evangelio. Y principalmente, en este caso, era porque aquellos falsos maestros estaban enseñando que la segunda venida o el regreso de Cristo no iba a suceder, que eso ya había pasado mucho tiempo. Ustedes tienen que recordar que nuestro Señor Jesucristo, cuando asciende al cielo, ahí está establecido en Hechos capítulo 1, que los ángeles, aparecen unos ángeles, luego que Él asciende al cielo, ¿cierto? Y desaparece en la nube, unos ángeles le dicen: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Asimismo, como ven ustedes que se fue Cristo, ¿cierto? Ascendió en las nubes, asimismo volverá. Entonces, lo que señalan los ángeles, más lo que señalaba nuestro Señor Jesucristo en reiteradas ocasiones con sus discípulos, como por ejemplo en Mateo capítulo 16, verso 27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces los apóstoles tenían la profecía, porque es una profecía, un evento que todavía no ocurre, pero que el Señor lo reveló a través de su propio Hijo, en este caso, y de los ángeles. Su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice, ahí está registrado en Mateo capítulo 16, que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y lo dice en muchas ocasiones que registran los evangelios, ¿ya? Lo dice en distintas ocasiones. Entonces, existe una profecía, porque todavía no ha ocurrido, que nuestro Señor regresará. En nosotros está en calidad de profecía. Entonces, estos falsos maestros dicen: esa profecía no va a ocurrir porque el Señor no va a volver. ¿Por qué? Porque el Señor de manera particular dijo: vuelvo pronto. Esta fue su palabra: vuelvo pronto. Entonces, si a ti te dicen vuelvo pronto, tú entiendes que son muy cercanos. Si voy a poner una cifra redonda, si nuestro Señor ya no está desde el año 30 después de Cristo, 30 después de Cristo, o en la era común, y esta carta, según los historiadores, es de alrededor del año 65 67 después de Cristo, han pasado alrededor de 35 años desde que nuestro Señor ascendió al cielo.
Entonces, alguien diría, ¿cómo puede ser que dijo vuelvo pronto? Ya han pasado 35 años y todavía no vuelve. Entonces aparecieron estos falsos maestros a decir, el Señor no va a volver. Entonces Pedro escribe esta carta para fortalecer a los hermanos, para defender la profecía y para fortalecerlos en la fe en Cristo. Porque nosotros, los que somos del Señor, creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que creer todo. Tenemos que creer que nuestro Señor Jesucristo vino, vivió la vida justa, santa y piadosa, que en nada pecó, que murió en la cruz, resucitó al tercer día, con gloria y poder, resucitó y ascendió al cielo. Está sentado a la diestra del Padre y volverá con sus santos ángeles. ¿Te das cuenta? Eso también era el credo de los apóstoles. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que creer que Cristo vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, pero falta una parte. Tenemos que creer también que Él volverá. De hecho, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, y los registros tanto que están en los evangelios de la cena del Señor como la que señala el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11, dice que nosotros tomaremos y comeremos el pan y el vino, ¿cierto? Nosotros estamos anunciando la muerte de Cristo al comer el pan y el vino, todos juntos y con nuestro Señor, hasta que Él regrese. Entonces estamos anunciando también su regreso, porque nosotros estamos comiendo la cena del Señor hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. O sea, regresará. Y entonces, en estos versos del 16 al 21, el apóstol Pedro está defendiendo la profecía, pero también enseña sobre cómo son las profecías, y creo que es algo muy importante que cada uno de nosotros debe aprender. ¿Por qué? Porque con todo lo que rodea en este tiempo, sobre todo en Latinoamérica, donde en los últimos 20, 30 años ha surgido una efervescencia de pastores, perdón, de profetas, ¿cierto? Donde yo he ido a lugares donde en una noche un profeta puede decir 50 hasta 100 profecías a todas las personas. Impresionante. Yo ni siquiera leo en Jeremías ni en Isaías una capacidad de ese tipo, ni en Elías ni en nadie. Yo, en serio, no sé cómo llamarlo, asombroso. ¿Ya? Entonces el apóstol Pedro estaba hablando de esto. Entonces, ¿cómo él va a argumentar de la segunda venida? Primero, él dice, en el verso 16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, está diciendo, esto no es una fábula, esto no es un mito, esto no es como esos cuentos del ratón Pérez, del viejo Pascuero, de Santa Claus, o de mitología griega, nada de eso. Esto es algo ciertísimo. Porque nosotros vimos su poder. ¿En qué vimos? Vimos el poder habitando en él, en las grandes obras que hacía milagrosas, tanto sobrenaturales como caminar en el mar, detener una tempestad, que se le sujetaran las leyes naturales del clima y también de la sustancia, cómo transformar el agua en vino. ¿Te das cuenta? Asimismo también hacer que personas se le restauren partes de su cuerpo y los ciegos vean, los cojos caminen y otra serie de situaciones, y también resucitar muertos. Entonces, el poder manifestado en él, y más encima el poder manifestado en él que lo levantó de los muertos. No solamente el que operó en Cristo mientras estuvo él, cuando estaba reencarnado, ¿cierto? Y mientras vivía la vida acá en la vida terrenal para luego ir a ser crucificado, sino que también el poder que operó en él que lo resucitó de los muertos. Entonces dice y agrega, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, en lo que te estamos contando. Y luego Pedro añade a qué majestad se refiere. Se refiere a cuando nuestro Señor se transfiguró ahí en el denominado Monte de la Transfiguración,
que Él muestra su gloria ahí delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, y Él aparece con vestidura blanca, resplandeciendo, mostrando toda su gloria del Hijo de Dios. Y a un costado estaba Elías, ¿cierto? Y al otro costado estaba Moisés. Y Él estaba conversando con ellos y estos hombres vieron su gloria. Y más encima, ven la gloria de Dios, ven la transfiguración. O sea, transfiguración es que cambió de figura, cambió de forma. Entonces ven esa tremenda manifestación de la gloria del Hijo de Dios y no pueden contarlo porque el Señor en ese momento le dice, no se lo cuenten a nadie hasta que yo haya resucitado. O sea, hasta después que yo haya resucitado, recién ahí lo pueden contar. Y por eso él en el verso 17 está señalando ese momento. Dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y de hecho en el registro de los evangelios dice, a él oíd. ¿Ya? Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ya está diciendo, es el Hijo de Dios. Él lo prometió y si Él nos dijo directamente, voy a volver, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con sus ángeles, lo explicó en la parábola de la cizaña y del trigo, se lo explicó directamente, se lo habló, los ángeles lo confirmaron cuando Él asciende al cielo y ellos dicen, ¿cómo vamos a dudar de esa palabra profética tan potente, porque es una palabra profética, si la está dando el mismísimo Hijo de Dios, y nosotros sabemos que es el Hijo de Dios porque lo vimos su gloria, vimos la manifestación, no solo de un profeta, está bien, hacía milagros como de un profeta, pero vimos su gloria, vimos la transfiguración, no solamente que sanaba enfermos y que resucitaba muertos y que convertía el agua en vino, sino que vimos cómo se transfiguró y estaba Elías y Moisés a un costado. Y lo vimos resucitado y lo vimos ascender al cielo, o sea, vimos el poder de Él. Eso dice, este es mi primer argumento de por qué la palabra de Él es válida, porque Él es realmente el Hijo de Dios y Él es Dios mismo. ¿Ya? Entonces dice, ese es mi primer argumento, dice, para que ustedes confíen que la segunda venida, el regreso de Cristo es ciertísimo, es absolutamente cierto y va a suceder. Y que hay que esperarlo. Y después agrega, tenemos también, verso 19, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Voy a partir de atrás para adelante, así que voy a leer hasta el 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, repito, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí Pedro junta la palabra de Dios con la profecía de Dios, con el objetivo de la profecía y cómo es que estaban los profetas hablando de parte de Dios. Y esto es muy importante, porque nosotros creemos o entendemos por lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en Latinoamérica, que un profeta es solo un presagiador, un vaticinador del futuro. Y pensamos que un profeta es aquel que solamente dice, mañana va a ocurrir esto, pasado mañana va a ocurrir esto otro, yo declaro, yo digo esto otro, como si tuviera una autoridad de decir lo que se le ocurra. Es casi en serio, a veces es como que te dicen, no te metas conmigo porque si quiero te maldigo, porque lo que yo diga el Señor lo va a hacer. Pero es que, amado, eso no es un profeta. Eso no sé cómo llamarlo, pero ese hombre no es un profeta, porque un profeta habla de parte de Dios. Dice, porque nunca, verso 21, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la profecía de Dios no viene por voluntad humana, no es que alguien hoy día se levante con ganas de profetizar.
No es que un día Isaías, Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento, tanto los que escribieron como los que no escribieron, incluso los del Nuevo Testamento, como Agabo, ¿cierto? Que le profetiza a Pablo, o como que no conocemos profecías, pero sí sabemos que las 4 hijas de Felipe son profetisas, ¿cierto? Porque profetizaban las 4 hijas de Felipe, así lo registra el libro de Hechos, y en el Antiguo Testamento no todos escribieron porque Elías y Eliseo, siendo grandes profetas de Dios, aparece Elías en la transfiguración como el representante de los profetas y Moisés como el representante de la ley de Dios. Elías como el representante de los profetas no escribió ningún libro. Elías, ¿te das cuenta? Pero ellos hablaron de parte de Dios y no es que Elías decía, hoy día, ¿sabes qué más? Tengo ganas de hacer llover. ¿Por qué? Porque no veo la tierra muy seca, así que voy a ir a hacer llover. Porque estoy tincado, no sé, tengo tierra en la cara y no tengo ganas de ir a lavarme al río, así que voy a hacer llover. No era por voluntad humana, no es que yo hago lo que quiero. Todos los dones son por voluntad de Dios. Es verdad, hay gente que ¿alguien puede tener el don de sanidad? Sí, pero ¿puede elegir a quién sanar y a quién no sanar? No, porque eso es soberanía de Dios. La persona puede orar, imponer manos y bendecir, orar para que la persona se sane, pero no es voluntad humana que alguien se sane. Así tampoco no es voluntad humana traer una profecía, una palabra de Dios a una persona, no es voluntad humana. No es que lo que me tinca, no es lo que se me ocurre, no es lo que yo quiero. Entonces tienes que aprender esto. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, aquí es cierto, Pedro se está enfocando en la profecía escrita, que es la palabra de Dios. Y dice que todo lo que tenemos escrito es inspirado por Dios y que ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo y que la profecía escrita acá en la palabra de Dios, ninguna vino por voluntad humana. Ninguna. Y eso es muy importante. Entonces, como la profecía no es por voluntad humana y la profecía vino inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo, verso 20, por eso dije voy a ir de atrás para adelante, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿cierto?, de la Escritura, las que tenemos registradas, es de interpretación privada. ¿Te das cuenta? Ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque la profecía no se trajo por voluntad humana, sino que inspirada por el Espíritu Santo. Como la profecía escrita no viene inspirada, o sea, no es de voluntad humana, como ninguna profecía, pero la que está escrita, entonces la interpretación de la profecía, de la palabra de Dios, tampoco es de interpretación privada. ¿Y por qué Pedro está diciendo de interpretación privada? Porque hay varias profecías en los profetas, Jeremías, Isaías, en Ezequiel, en Malaquías, en Zacarías, que aluden a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a su regreso. Entonces dice, ellos fueron inspirados por Dios y por lo tanto la interpretación de esa palabra no puedo llegar a decir, no va a venir nuestro Señor Jesucristo, esto no va a ocurrir. No, porque fueron inspirados por Dios y por lo tanto para interpretar lo que dijeron los hombres de Dios, tengo que hablar de acuerdo al Espíritu Santo y el Espíritu de Dios para comprender la profecía y hablar lo que el Señor quiso decir y eso enseñar. Miren, los profetas en la antigüedad, amados, los que escribieron y los que guiaron al pueblo, Jeremías, Isaías, puede leer todas las palabras de los profetas, tenían el objetivo de volver al pueblo a Dios, de hacer que el pueblo que se había descarriado por distintos motivos, idolatría, porque ya no se predicaba la palabra, porque se habían ido a otros dioses y estaban sacrificando incluso a sus hijos, estaban siguiendo el paganismo de los pueblos que estaban rodeándolo, ¿cierto? Entonces el Señor levantaba un profeta desde Elías, voy a tomar desde Elías en adelante,
para que el pueblo se volviera a Dios y saliera de la idolatría, saliera de sus caminos. ¿El objetivo de Dios era destruir a Israel? No. ¿El objetivo de Dios era que se fueran al exilio? No. El objetivo de Dios era traerle un profeta que les mostrara su pecado, los exhortara, ¿cierto? Los exhortara y los hiciera volver, les mostrara su pecado, pero ¿para qué? Para que se arrepintieran de sus malos caminos y se volvieran a Dios de todo su corazón. Por eso que cada vez que tú lees un profeta, ya sea ahí cuando, ¿cierto? Se separó las tribus del norte con las tribus del sur y Israel, ¿cierto? Quedó como Israel en 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, que era Judá y Benjamín, queda con 2 reinos, siendo acá la capital Samaria y acá la capital Jerusalén. Entonces comienzan a aparecer los primeros profetas, que son uno de ellos, primero es Elías, donde le dice al reino del norte, por eso que ahí está acá, y Jezabel está diciendo al pueblo de Dios, y por eso las maravillas de Dios, vuélvanse a Dios y salgan de la idolatría. Arrepiéntanse de su mal camino, porque si no el Señor va a cumplir su palabra, porque ustedes se alejaron del pacto. El Señor ahí en Deuteronomio les dijo, ustedes elijan obedecer o desobedecer, pero uno te lleva a la bendición y otro a la maldición. Y por eso que ahí el profeta Moisés, como profeta, le habla al pueblo de Dios, le vuelve a leer la ley y le dice, si ustedes no cumplen el pacto que el Señor hizo con ustedes, con sus padres, porque ya había pasado una generación por 40 años y el Señor había hecho un pacto incluso de sangre, lanzando sangre, ¿cierto?, de un animalito, y selló el pacto con su pueblo. Entonces le dijo, ustedes si ustedes se apartan del pacto, el Señor dijo que los va a mandar por tierra lejana, ustedes se van a quedar desnudos, ustedes van a irse al exilio y ustedes van a ser esclavos en otras naciones nuevamente. ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor su Dios. Elijan entre el bien y el mal. Entonces los profetas les recordaban, acuérdense del pacto de sus padres, acuérdense de su Dios, acuérdense que Él es fiel, pero si ustedes se arrepienten, el Señor los va a perdonar, el Señor los va a restaurar, los va a volver a restaurar. Pero si ustedes siguen en su terquedad, ustedes siguen en su idolatría, ustedes siguen en su pecado, el Señor va a venir duramente y los va a castigar. ¿Y qué pasaba? El pueblo seguía en su dureza, los castigó y el reino del norte se fue cautivo cuando vino el imperio asirio. Eso fue un juicio de Dios y dispersó las 10 tribus del norte. Como uno de los reyes se volvió a Dios, se salvó Jerusalén, porque se volvió a Dios, se arrepintió y entonces el Señor salvó a Jerusalén y los asirios alcanzaron a avanzar, pero no a conquistar totalmente Jerusalén. Se salvaron únicamente porque se arrepintió el rey y se humilló delante de Dios. Entonces comenzaron los reyes de Judá, los que tenían unos buenos, unos malos, hubieron muchos malos, pocos buenos, hasta que de repente viene el profeta Jeremías y le va diciendo, ustedes si siguen haciendo esto, le dice exactamente lo mismo. Nadie quería escuchar a Jeremías, nadie quería escuchar la exhortación, nadie quería escuchar nada. Y los falsos profetas que le decían, no, tranquilos, el Señor está con ustedes, se ponían cacho, así ustedes derrotarán a los tantos, así ustedes derrotarán. No le creían nada. Y el Jeremías les decía, entiendan, va a venir un pueblo. Hasta le explicó cuando viniera a Babilonia cómo estar con ellos. El Señor hasta el último minuto diciéndole cómo. Y los reyes no querían entender nada, nada. ¿Qué sucedió? Sucedió el castigo de Dios después de muchas veces de ser paciente y se fueron al cautiverio a Babilonia. Pero el Señor no los castiga para siempre. Después vienen otros profetas, como Malaquías, como Zacarías, como Ageo, que era de la reconstrucción. Ahí viene consolación, son profetas de consolación, como Ezequiel cuando les profetiza del valle de huesos secos, que profetiza hijo de hombre y que se vuelve a armar. ¿Para qué? Para consolarlos, para animarlos los otros profetas, para que reconstruyan Jerusalén, que el Señor estaba con ellos, a pesar de que estaba toda la opresión, para que no reconstruyan ni el templo ni Jerusalén, el Señor los animaba a través de los profetas y los consolaba a través de los profetas. Porque los profetas traen palabras de Dios, exhortación, consolación y ánimo, edificación. Entonces,
Aquí Pedro está diciendo claramente, la profecía no es de interpretación privada. La profecía no es de interpretación privada. Entonces, amado, quiero que hoy día aprendas un par de cosas. Primero, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nadie te puede decir, yo te maldigo, yo... No, es que si no me hacís caso, eso es pura manipulación, diabólica más encima, para que el pueblo ande con miedo y siguiendo idolatrías. No, la profecía nunca vino por voluntad humana, nunca. Ni la que está escrita ni la no escrita, porque cuando Agabo le profetiza a Pablo y se pone un cordel y dice, el dueño de este cinto así será llevado a Jerusalén, tal cual ocurrió y Pablo sabía y Pablo dijo, bueno, si es lo que el Señor tiene para mí, que así sea. Pero se cumplió la profecía y Agabo no es que dijo, yo mañana voy a ver a Pablo y me dieron ganas de profetizarle algo. Y generalmente la gente que anda profetizando de a 100 profecías en la noche, de las 100 profecías, 90 son extraordinariamente buenas, de puras cosas que aumentan la carne, ya sea que te va a ir bien en la empresa, que te va a ir bien en esto, que va a tener una super casa, unos super autos y todo súper, súper. Y al que le cae mal, le tira todas las maldiciones para que le dé su plata. Perdone que les diga eso, pero sucede esa manipulación. Entonces, a uno le alimenta el ego, la carne, y a los otros los deja con temor para que les den la plata. Esa profecía no es voluntad de Dios, es humana. ¿Ya? Entonces dice, y que la profecía que está en la palabra no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle al Señor revelación de su espíritu. Porque tenemos que pedirle al Padre que nos revele qué quiso decir. Porque así dice el libro de Hebreo, que antes el Señor nos hablaba por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. Entonces nosotros tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quiere decir tal palabra? Y no llegar y sacar un versículo aislado y decir, mira, el Señor dijo esto. No, hay que ser cuidadoso porque la palabra de Dios es una espada que puede entrar, ¿cierto? Y si ocupan mal puede dañar a una persona muy grandemente. Y por eso vuelvo al 29, dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está queriendo decir aquí? Está queriendo decir que nosotros, Dios nos ha dejado su palabra escrita, su palabra revelada. Y la palabra no es una palabra muerta, la palabra es vida, la palabra es eficaz, la palabra es espíritu. La palabra es Dios mismo hablando a través de profetas, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de sus apóstoles. ¿Ya? Así es. Entonces, es la palabra profética más segura y dice la cual hace bien en estar atento, o sea, la cual hace bien en estudiar, en meditar en ella, en esforzarte en comprender, en orar, en clamarle al Señor que te abra el entendimiento. Y como dice el libro de Proverbios, el que no tiene sabiduría, bueno, pídala porque el Señor se la va a dar. Y así como el Señor también lo dijo en este ejemplo de la parábola de la viuda y el juez injusto, ustedes pídanle al Señor porque el Señor quiere darnos su revelación. Él no escribió su palabra para que esté escondida, sino para dársela a conocer a sus hijos, a los pequeñitos, a los del reino de Dios. ¿Ya? Y dice que dicen estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana esclarezca. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios nos ayuda en un lugar como este. Acá, este es el lugar oscuro, en la tierra donde vivimos, esta Babilonia que le llaman, ¿cierto? Aquí es una antorcha entre tanta mentira de YouTube y de todo lo que ocurre. Esta es la verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Mis palabras son vida y son verdad. Son verdad en un mundo donde tú no sabes lo que es verdad o mentira. Tú recibes una noticia por YouTube, recibes algo por internet, no tienes idea si alguien te está manipulando, te está cambiando la noticia, ya no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Bueno, en medio de la oscuridad, esta es la antorcha que alumbra, esta es la verdad de la cual te tienes que aferrar porque esta es la antorcha que alumbra. Y a través de ella es que tienes que ver todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana esté en nuestro corazón, o sea, hasta que el Señor vuelva y nos glorifique, hasta que todo se complete.
Esta va a ser la antorcha que nos va a alumbrar hasta que el Señor vuelva. ¿Te das cuenta? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, hasta que todo ocurra, esta es la antorcha. Así que no permitas que alguien la manipule y tú esfuérzate en estudiarla y no caigas en los falsos maestros y los falsos profetas que lo único que quieren son lobos con piel de oveja, que lo único que quieren es comerse la oveja, sacarlo en beneficio y manipularlas. ¿Ya? Así que eso, mi amado, esa es la importancia de la profecía. Es la palabra profética más segura, es una antorcha para nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atento y velar, estudiar, meditar en ella, como tú le dijiste a tu siervo Josué, de día y de noche meditando en ella, para ser conforme a lo que en ella está escrito. Oro, Señor, para que a mis hermanos se le abra el entendimiento y puedan comprender también cuál es el oficio de un profeta, que el profeta no puede traer profecías por voluntad propia. Oro, Señor, para que la profecía salga limpia siempre, porque profetizamos delante de ti y de parte de ti. Hablamos tu misterio, hablamos tu maravilla, hablamos tu evangelio y oramos, Señor, para que sea iluminado y entre en lo más profundo de los corazones. Oramos, Señor, para que tus hijos salgan del temor y que si alguien alguna vez tuvo una mala experiencia con algún falso profeta, Señor, oramos para que sea restaurado y sea desintoxicado de eso, en el nombre de Jesús. Y, Señor, oramos para que tu pueblo, Señor, sea sagaz, astuto y también, Señor, pueda comer, rumiar la palabra de Dios para no ser engañado, no irse con cualquier viento de doctrina, sino que estar firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él regresará pronto porque Él no es hombre para mentir y está escrito en su palabra y lo dijo directamente nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos amén y amén.